Ya. Le voy a hacer 5 preguntas. ¿Ya? Bueno, empezamos. Correcto. ¿Cuáles son las enfermedades de origen bacterial relacionadas con el agua? Las más comunes, acá en nuestro país. Bien, enfermedades relacionadas con el agua, para empezar, son varias, ¿no? Principalmente aquellas que tienen que ver con, sobre todo, la insalubridad del agua. Por ejemplo, hemos tenido los brotes de cólera justamente por consumir agua contaminada. Y además, históricamente, el tema del cólera también se da por justamente eso, ¿no? El agua del consumo humano se mezclaba con agua insalubre y traía enfermedades como el cólera. Además, el agua estancada, que sobre todo se da en época de lluvia, aquí en la región, en el norte del país, como también en otras regiones, como en la selva, por ejemplo, el agua estancada, las aguas hervidas, traen de alguna manera como consecuencia, digamos, la reactivación de bacterias como la leptospirosis, ¿no? Que justamente es una enfermedad que proviene de contacto o con aguas contaminadas o también con contacto directo con, digamos, excretas de algunos animales, sobre todo los roedores. Y, digamos, otras enfermedades ya llevándolo al lado vectorial, ya los vectores que están de alguna manera produciendo enfermedades por el agua, tenemos clásicamente aquellas que están relacionadas con el Aedes aegypti. El Aedes aegypti como bien sabemos, es el vector principal del dengue, del Zika, de chikungunya y de fiebre amarilla. Entonces, si lo relacionamos a ese vector más el factor de riesgo del agua, podríamos encontrar esas enfermedades que te he mencionado. Ahora, principalmente se da porque ese vector, en este caso el Aedes, puede acumular virus de los que te he mencionado, por ejemplo, como dengue, zika, chikungunya, en sus glándulas salivares, ¿no? Ya lógicamente picar a las personas, ¿no? Ya estaría siendo un vector transmisor de la enfermedad. Ya. Listo. Ahora, ¿qué factores aumentan la propagación de estas enfermedades por vectores? Bien, eh, son varios factores, ¿no? Porque, digamos, aquí, por ejemplo, en la región Lambayeque, hay algunos lugares que tienen agua por horas. El tener agua por hora, estamos hablando de un condicionante social, ¿no? Como la falta de agua, la falta de agua potable en algunos distritos de la región, como seguramente pasa en varios distritos del país. Por lo tanto, si estamos hablando de que existe esta condición de que las personas no tengan agua las 24 horas o al menos cada cierta cantidad de horas o tengan una vez al día o que pase el camión que les abastece el agua, esto lleva como consecuencia que las personas acumulen agua. Al acumular el agua, lógicamente, si no lo tapas bien, si no está muy bien conservada el agua, va a traer como consecuencia que si hay el vector en la zona, puede tranquilamente depositar sus huevos convertirse en larvas, en pupas, y después ser un zancudo Aedes de forma adulta que va a estar transmitiendo la enfermedad de forma intradomiciliaria principalmente. Entonces, es uno de los factores. El otro factor que mencionaba también es el tema climático. El tema climático hace de que el agua, post lluvia sobre todo, se estanque en una zona y puede ser también justamente parte de lo mismo que te vengo mencionando, ¿no? Ahora también, otro de los factores que puede condicionar a la aparición de ese tipo de enfermedades es también la falta de conciencia y la falta de conocimiento de las personas. ¿Por qué? Porque muchos piensan de que el zancudo se elimina, en este caso, fumigando todo, digamos, la fumigación soluciona todo el problema, cuando solamente la fumigación es parte de la solución, porque trata de solamente eliminar o ahuyentar de alguna manera a las formas adultas del vector, más no a las formas larvarias, ¿no? Para eso existen larvicidas o abates. Para esto, hay personas que, por ejemplo, en sus domicilios o en sus oficinas, tienen floreros, ¿no? Guardan, digamos, sus flores, floreros que no les cambia regularmente el agua, puede estar 5, 10, 15 días sin cambiar el agua, y eso, pues, ese agua estancada, claro, limpia pero estancada, hace justamente un caldo de cultivo para que el zancudo deposite sus huevos y se termine de completar el ciclo de formación de un nuevo vector. Entonces sale un nuevo zancudo adulto y estamos repitiendo el círculo vicioso, muchas veces
por desconocimiento de las personas que creen que a veces todo se soluciona con fumigación, cuando la solución está, como parte de la solución también es que las personas reconozcan justamente todo este ciclo de vida, que de alguna manera las personas contribuyen a que nunca se acabe, ¿no? Ujú, claro. Ya. Ahora, cómo usted cree que se puede prevenir las enfermedades por esto, ¿no? Transmitidas por vectores? Claro, si identificamos los factores que de alguna manera contribuyen a eso, podríamos identificar también aquellas propuestas de solución. Y dentro de las propuestas de solución, primero es promoción de la salud y dentro de ello dar información a la población a todo nivel y en todo sentido. Porque si no cambian la forma de pensar de la gente, vamos a tener siempre el mismo problema. Por ejemplo, en la región Lambayeque son siempre los mismos lugares, casi siempre los mismos distritos, que aparte que tienen condiciones climáticas como el calor, ¿ya? Son siempre las que padecen el mismo problema, casi todos los veranos. Y por cierto, la región Lambayeque está padeciendo actualmente uno de los brotes más grandes de casi los últimos 5 años por dengue en la región. Entonces, esto habla de que los actores siempre van a ser los mismos y los efectos siempre van a ser, obviamente, también los mismos, ¿no? Entonces, primero, promoción y prevención de la salud con información a todo nivel a la población. Segundo, el tema climático no lo vamos a poder cambiar mucho, pero el que las personas tengan agua potable de una forma digna, ya, en la cual no tengan que verse obligados a acumular tinas, baldes, tinajas sin tapar de forma correcta, también va a predisponer siempre a la aparición de este problema. Y lo digo con conocimiento de causa porque hemos ido a hacer inspecciones a los domicilios de las personas que, digamos, están con brote de dengue y tienen el mismo problema, ¿no? El agua, tienen goteras, acumulan agua para su consumo y no lo logran tapar, entre otros. Entonces, todas esas enfermedades, estas condiciones predisponen a que las enfermedades por el agua vayan incrementando. Bien. Ahora, actualmente en el Perú, en todo el Perú, ¿cuál es una enfermedad vectorial relacionada con el agua más prevalente hoy en día, este año? Bueno, principalmente, como te digo, ya no hay ahorita no se escucha mucho, sinceramente, muchos casos sobre chikungunya, sobre Zika. Estamos hablando del año 2016 o 17 aproximadamente, en que empezaron a aparecer algunos casos y el riesgo de que esto se pueda transmitir en gestantes. Sin embargo, lo que a pesar de todo esto tiene mayor prevalencia en los últimos años es el dengue principalmente. El dengue en la zona de la selva es bastante fuerte. Antes Lima, regiones, no tenía dengue, pero con la migración ya se ha podido lograr lamentablemente que también el dengue se vaya a zonas como hasta Ica, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando se dan fenómenos climáticos como el niño costero de hace algunos años, de 2017, también permitió de que la leptospirosis aparezca de forma importante en diversas regiones que nunca habían tenido brotes de leptospirosis como esta región, como Lambayeque, ¿no? Entonces, las enfermedades van apareciendo dependiendo de factores climáticos, dependiendo de factores también medioambientales y factores de las mismas personas que condicionan o que predisponen la aparición de estas enfermedades. Ya. Y bueno, por último, ¿en el Perú alguna vez ya hubo una epidemia por estas enfermedades, además del dengue? Claro, sí. Hubo brote de cólera en el año 92 aproximadamente, y sí, bueno, todavía era muy pequeño, pero sí he leído que causó bastante mortalidad en aquel entonces, no solamente en ciertas regiones, sino en todo el país. Y pues felizmente actualmente el cólera es una enfermedad ya erradicada, ¿no? Y pues se está siempre insistiendo en que esto no reaparezca. Recuerdo mucho que para los fenómenos del niño, por lo general, donde se ven muchas condiciones insalubres por falta de agua, porque los ríos se salen y se mezclan con el agua, porque los desagües se salen de las casas, entonces todo eso hace un foco infeccioso que de alguna manera esté latente ahí amenazando la salud de la población. Entonces, lo que se busca siempre es, a través del personal de salud, es que no retornen estas enfermedades que ya han sido erradicadas, todo eso a través del lavado de manos, a través de un control del agua saludable y evitar todos los factores de riesgo que puedan condicionar a una reaparición de esas enfermedades, ¿no? Pero sí han habido en el Perú brotes importantes, hasta epidemias como la del cólera que te menciono,
la del dengue, que es a través del vector del agua. Principalmente esas son las que más se escucha casi todos los años en el país. Ya. Está bien. Voy a